Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a la primera versión del seminario virtual Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital. Esta iniciativa es organizada desde la ciudad de Concepción, región del Biobío, del sur de Chile, por un equipo conformado por académicos y estudiantes de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y es financiada por la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la misma universidad, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios FAS año 2021. Y además cuenta con el apoyo de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC, con su equipo académico y de estudiantes. Quiero saludar a todas las autoridades de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en especial al doctor José Miguel de Toro, decano de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, así como también a los y las jefas de departamento y a los y las jefas de las distintas carreras que son parte de la misma facultad. Saludar además a la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad y agradecerle el apoyo al proyecto del seminario, especialmente al doctor Alfredo García, vicerrector de Vinculación con el Medio, y a Sandra Ibáñez, directora de Extensión Académica y Servicios, quien además nos envió un saludo que les invito a escuchar. Muy buenos días. Quiero saludar a los expositores y participantes del seminario Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital, y especialmente al académico Cristian Saldía, de la Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias Sociales, quien presentó este proyecto para financiamiento del Fondo de Apoyo a Seminarios que lidera la Dirección de Extensión Académica y Servicios DEAS. Deseo destacar que este seminario tiene el sello UCSC en materia de vinculación con el medio, tanto por su alcance latinoamericano como por su impacto transversal en los ámbitos sociales, político y cultural. Desde ya agradezco el compromiso y les deseo que sea una provechosa jornada de diálogo, reflexión y transferencia de conocimientos en torno a la naturaleza e impacto de las imágenes en la actualidad. Agradecemos el saludo de la directora de Extensión Académica y Servicios, Sandra Ibáñez. También quisiera saludar y agradecer a Nadia Castro, secretaria académica de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, quien nos envió un saludo y también les invito a escuchar. Hola, buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la invitación del profesor Cristian Saldía y de todos quienes apoyaron en la organización y realización de este seminario virtual denominado Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital. Este espacio promueve el análisis, la discusión y la reflexión en torno a esta materia en una era digital altamente exigida. Favorece el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, la vinculación con el medio y el desarrollo de trabajos investigativos. Por lo mismo, espero sea una jornada provechosa y de aprendizaje para todos ustedes y la primera de muchas más. Muchas gracias. Agradecemos el saludo de la secretaria académica de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, Nadia Castro. Ahora quisiera contarles brevemente cuáles son las actividades que vamos a realizar durante el día de hoy y también durante la jornada de mañana. El seminario propone un espacio de encuentro, diálogo y reflexión sobre las propiedades, usos y efectos de las imágenes en el contexto actual, así como también en torno a las implicancias sociales, políticas y culturales que éstas tienen en la configuración de nuevas subjetividades, experiencias, memorias, imaginarios e identidades locales en Chile y otros países de Latinoamérica. Durante hoy y mañana contaremos con 13 ponencias agrupadas en 4 paneles. El primero se denomina Configuraciones estético-política de las imágenes contemporáneas. El segundo, Memoria, archivos y tecnologías de información. El tercero, Comunidades expuestas e identidades virtuales.
y el cuarto, producción de obra y ensayos de la mirada. A ellos se suman las conferencias de apertura y clausura. Las presentaciones estarán a cargo de académicos, investigadores, estudiantes y creadores de Chile, Cuba, Brasil y Argentina. A continuación, se realizará la conferencia de apertura que se titula Visión maquínica y automatización de la mirada, a cargo del doctor Claudio Celis, de Chile. Claudio Celis es doctor en filosofía por la Universidad de Cardiff, del Reino Unido, académico e investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Actualmente realiza una estancia de investigación en la Escuela Superiore de Santa Ana, en Italia. Es autor del libro titulado The Attention Economy, Labor, Time and Power in Cognitive Capitalism, así como de una serie de artículos académicos y del sitio web www.imaginacionmaquinica.cl. Sus investigaciones se concentran en el cruce entre teoría de la imagen, filosofía de la tecnología y teoría crítica. Les recuerdo, a quienes nos están escuchando, que después de esta presentación abriremos un espacio de diálogo para que el expositor pueda responder sus preguntas. Mientras tanto, pueden dejar sus preguntas y comentarios tanto en el chat como también a través del botón de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior del Zoom. Además, debo señalar lo siguiente. Las opiniones que se presentarán en esta exposición, así como los análisis e interpretaciones, son de exclusiva responsabilidad del expositor y no reflejan necesariamente la opinión de la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la universidad. Bueno, ahora los dejo con Claudio Celis. Claudio, muchas gracias por haber aceptado participar en este seminario. Bienvenido y puedes comenzar con tu presentación cuando gustes. Como decía, entonces voy a dividir la presentación en dos partes. La primera parte es una sección más descriptiva, donde vemos qué es esto de la visión maquínica y la automatización de la mirada. Y la segunda parte es una sección más crítica, donde reflexionamos un poco sobre esta relación entre imagen y poder y qué posibilidades críticas quedan del lado de la producción de imágenes en este nuevo contexto. Bueno, partamos entonces con la primera parte. Y bueno, como decía Cristian, la presentación durará alrededor de unos 45, 50 minutos y luego habrá espacio para preguntas, comentarios, reflexiones, etc. Bueno, la primera parte entonces, que se titula visión maquínica, es que pensemos juntos qué es este concepto y qué implicancias técnicas, o sea, qué fundamentos técnicos tiene y qué implicancias tiene para nuestra noción de imagen. Visión maquínica, uno podría decir en términos muy generales, la visión, o sea, máquinas que aprenden a ver, que aprenden a mirar. Si uno recuerda esta referencia ya clásica del año 91, lo que tenemos en nuestra imagen de la derecha es precisamente la interpretación que en el año 91 Cameron nos ofrecía de cómo una máquina interpretaría el mundo. ¿Ya? Esa es digamos, la imaginación que en la década de los 80, inicio de los 90 se tendría de cómo una máquina comprendería e interpretaría el mundo. ¿Ya? Esto todavía en un escenario de ciencia ficción, digamos, un escenario de futurista. En los mismos años, un par de años antes simplemente, Paul Virilio había escrito un importantísimo libro titulado precisamente La máquina de visión, que es de donde nosotros heredamos este concepto de visión maquínica. Y en el último capítulo de ese libro, Virilio nos hace las siguientes preguntas. Nos dice,
también en un tono anticipatorio, digamos. Nos dicen, no se habla ya de la próxima producción de una máquina de visión capaz no ya únicamente de reconocer los contornos de las formas, sino de una interpretación completa del campo visual. No se habla de una nueva disciplina técnica, la visiónica, de la posibilidad de obtener una visión sin mirada, donde la videocámara se serviría del ordenador que asume para la máquina y no ya para un telespectador la capacidad de análisis. Aquí ya tenemos en un carácter, ya no en el contexto de una película de ciencia ficción, sino de la teoría crítica, un análisis especulativo, aún anticipativo, de aquello que se estaba desarrollando técnicamente en dicho momento. Lo interesante es que ya introduce, por ejemplo, ideas como esta idea que luego se transformará en una realidad, como la visiónica, pero también esta idea interesante de que él define la visión maquínica como una visión sin mirada, es decir, como que la mirada sería aquello que es propiamente humano, y en este caso lo que tenemos es, al despojar a la visión del ojo humano y automatizarlo en una máquina, él define eso como una visión sin mirada. Otro punto interesante de Virilio es que Virilio entonces lo que nos está diciendo es que la automatización de imágenes, o sea, lo que se está automatizando entonces ya no es solo la producción de imágenes, como ya eso venía en todos los estudios de la fotografía, del cine, de la industria cultural, ya se hablaba de una automatización de la producción de imágenes. Pero aquí no se trata solo de la producción de imágenes, sino de la automatización también de su consumo. ¿Ah? Eso sería lo novedoso de este nuevo contexto. Y el último punto que me parece que es digno de mencionar de esta cita de Virilio es esta idea de este acople entre la videocámara y el ordenador. Es decir, entre la cámara y entre dos tecnologías que serían propias del siglo XX. La videocámara o la telecámara y el ordenador. Es decir, sería un punto de encuentro entre dos tecnologías que se desarrollaron en relativa autonomía o de forma paralela y que se encuentran en esta idea de la máquina de visión, y se produce algo que podríamos, por una especie de metáfora, si lo queremos pensar, una especie de metáfora organicista, donde la cámara cumple la función del ojo y el ordenador cumple la función de la mente, que procesa la información que proviene de la cámara. Bueno, ese es un poco el origen de este concepto de visión maquínica, en los términos que propone Virilio. De fines de los años 80, también veíamos la película del año 91, y si saltamos 25 años respecto de ese periodo, nos encontramos con un contexto en el cual esta tecnología ya es una realidad técnica concreta. ¿Ya? En ese contexto, Trevor Paglen, el artista norteamericano Trevor Paglen, ha propuesto esta idea, este concepto de imágenes invisibles, ¿ya? Que me parece un concepto muy, muy interesante para pensar precisamente cuáles son las imágenes que habitan este nuevo mundo donde hay una visión sin mirada, como diría Paul Virilio. O sea, la contraparte de la visión sin mirada que propone Virilio son las imágenes visibles. ¿Ya? O sea, en ambos casos tenemos estas especies de aporías o de oxímoron, digamos, o sea, las imágenes invisibles, precisamente como las define Paglen, como las imágenes que son producidas por máquinas, pero también consumidas y analizadas e interpretadas por máquinas. ¿Ya? Ejemplos de esto, aquí lo que vemos, por ejemplo, es un sistema, la visión sin mirada de un automóvil de conducción autónoma Tesla. ¿Ya? Y ese sería, lo que nosotros vemos sería la interpretación del campo visual que este automóvil realiza en vistas a poder desplazarse por la ciudad. Ejemplos de esto tenemos
de estas imágenes invisibles serían todas las imágenes de reconocimiento facial, por ejemplo, todos los sistemas de reconocimiento de imágenes en redes sociales, el automóvil, como digo, de conducción autónoma, y así la cantidad, cada día se están desarrollando nuevas y nuevas implementaciones de estas tecnologías en el campo médico, en el campo policial, en el campo incluso de armas, de control, de bordes, de aduanas, etc. Entonces, aquello que en los 80 y los 90 era la anticipación de una tecnología, hoy en día ya es una tecnología concreta. Esta visión sin mirada y estas imágenes invisibles. Entonces, la pregunta que a mí me parece que es necesario hacerse hoy en día en el contexto, por ejemplo, en el cual nos estamos preguntando por la política y por las prácticas de la imagen digital, es qué le pasa a la noción de imagen en este nuevo contexto y y qué nuevas herramientas conceptuales necesitamos para pensar, ¿no?, este nuevo contexto y esta nueva noción de imagen. Iremos avanzando poco a poco en esa dirección. Un concepto importante, un antecedente importante para empezar a pensar qué le pasa a la noción de imagen y cómo cambia esta relación entre imagen y poder, es el concepto que Harun Farooqui introduce a fines de los 90 de imagen operativa. ¿Ya? Harun Farooqui a fines de los 90, inicios del año 2000, empezó a dedicar gran parte de su trabajo audiovisual, por ejemplo, películas como Imágenes de prisión o Ojo y máquina, la serie Ojo y máquina, al estudio y al análisis de esto que él llamó imágenes operativas. Es decir, él decía que en el universo de las imágenes con las que nos relacionamos, habría que distinguir al menos entre dos formas de imágenes, dice Farooqui. Habría que distinguir entre las imágenes hechas para la contemplación y las imágenes operativas. Las imágenes hechas para la contemplación son aquellas imágenes que buscan informar, comunicar, representar algo. Por lo tanto, establece una relación de exterioridad con aquello que representan o aquello sobre lo cual nos informan. La imagen operativa, en cambio, no tiene una relación de exterioridad con aquello que representa, sino que forma parte de un proceso técnico más grande. Entonces el ejemplo que Farooqui da, él realiza una obra completa sobre eso, es Imágenes de prisión, donde él dice las imágenes de prisión no son imágenes hechas para informar sobre algo, sino que forman parte de una operación técnica. La vigilancia, digamos, la administración de una prisión. Por lo tanto, estas imágenes operativas, nos dice Farooqui, han formado, o sea, no pueden ser interpretadas, no pueden ser analizadas desde la perspectiva de la contemplación, sino que deben ser analizadas desde la función técnica que ocupan al interior de este proceso técnico. Y Farooqui nos dirá, el problema es que hasta ese momento, cuando él está realizando estas obras, gran parte de la teoría de la imagen y de los estudios sobre la imagen se han concentrado en las imágenes contemplativas. Entonces lo que dice Farooqui es que al hacer eso hemos perdido la capacidad de análisis precisamente de esa otra dimensión de las imágenes, o de ese otro tipo de imágenes, que también forman parte de nuestra realidad, que son estas imágenes operativas. Por eso él empezará a ponerle cada vez más atención a ese tipo de imágenes. A partir de la hipótesis precisamente de que es en ese tipo de imágenes donde hay una relación diferente entre, en tanto la imagen, de la imagen como dispositivo de poder.
En nuestro contexto actual, de imágenes, de máquinas de visión, de automatización de la mirada y de imágenes invisibles, tendremos que actualizar la lectura de Farokhi a partir, o sea, con el mismo principio de fondo. Es decir, pensar que para entender estas nuevas imágenes, este nuevo contexto de las imágenes, tenemos que pensarlas no en relación a aquello sobre lo cual informan, sino a partir de la operación técnica, digamos, de su performatividad al interior de un determinado conjunto técnico. Es decir, la imagen ya no como algo que nos informa sobre el mundo, sino como la imagen como algo que forma parte de una operación técnica concreta. Es decir, actualizar el análisis de imagen operativa de Farokhi en un contexto de máquinas de visión. Ahora, un primer punto importante mencionar es que Farokhi, si bien él exploró de manera tentativa la idea de máquinas de visión, él aún pensaba la imagen operativa en relación a un espectador humano. Es decir, las imágenes de prisión seguían asumiendo que había un guardia humano del otro lado de la cámara, digamos, que era quien analizaba e interpretaba el campo visual. Entonces lo que tenemos que hacer hoy es precisamente actualizar el trabajo el concepto de Farokhi ya no cuando, en un contexto en el cual esa interpretación de esas imágenes, esa relación con las imágenes operativas ha sido automatizado en estas máquinas de visión. Es un poco una primera hipótesis de trabajo de este proyecto, y al mismo tiempo como una especie de segunda hipótesis o de subhipótesis de esa primera, habría que decir que entonces lo que se está automatizando, lo que es el tipo de mirada que se está automatizando con la visión maquínica, no es una imagen contemplativa, no es una visión contemplativa. Es decir, no es la automatización de la mirada, la visión maquínica, no es una automatización de la visión en un sentido amplio, sino que es la automatización de un tipo particular de mirada, que es la mirada que se relaciona con la imagen en tanto imagen operativa. O sea, lo que interpreta, lo que automatiza un sistema como el que vemos en pantalla, es decir, un sistema como el de reconocimiento de imágenes de Google, lo que automatiza un sistema como este, no es la mirada en general, en abstracto, sino que es la mirada o un tipo particular de mirada, que es la mirada de esas imágenes operativas. Es decir, es la automatización de una imagen como parte de un proceso técnico, y no en una relación contemplativa. Esa distinción me parece que es muy importante para que cuando después veamos en la segunda parte de la presentación la dimensión política de esta tecnología. Bueno, eso hasta ahora respecto de la visión maquínica. Ahora, entremos a la parte más técnica, esto como contexto de la visión maquínica. Entremos a la parte un poco más técnica. ¿Cómo programar una máquina que pueda automatizar la percepción visual? Es decir, entremos a la pregunta más bien técnica de cómo es posible esta automatización de la mirada. Aquí también, como para dar un poco de contexto, una de las referencias que para nosotros fue bastante importante a la hora de pensar la automatización fue el análisis precisamente que hace Marx de las máquinas y del proceso de automatización y de industrialización. Y Marx dice en el Capital, pero también en los Grundrisse, él dice, bueno, con el desarrollo de la automatización, el trabajador humano va a quedar cada vez más desplazado hacia un costado, hacia la periferia de los procesos productivos. Y su función será simplemente la de el regulador de las máquinas. Las máquinas harán todo el trabajo productivo, trabajo manual, podríamos decir, y el trabajador humano simplemente tendrá la función periférica, pero central, de regulación de las máquinas. Es decir,
el supervisor de las máquinas, que le dirá a las máquinas cuándo iniciar, cuándo detenerse, digamos, cuando algo está andando bien, cuando algo está andando mal. Precisamente lo que quedará del lado del trabajo humano será solamente el trabajo, digamos, de percepción. Todo lo que tendrá que ver con el trabajo más bien de producción puede ser automatizado, porque puede ser repetido a través de un proceso algorítmico, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero el trabajo de percepción, dirá Marx, no es automatizable. Digamos, Marx escribiendo, digamos, a mediados del siglo XIX. Y bueno, la pregunta que hoy día no es automatizable porque no es traducible en un algoritmo, es decir, en una serie de reglas, ¿no? Hoy en día podríamos decir, bueno, es posible técnicamente. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es posible que eso que hace 150 años era pensado como aquello, como el límite, digamos, de lo que era automatizable, hoy en día es una posibilidad técnica? O dicho de otra manera, digamos, no con Marx, pero esta vez con Kant. Kant definía toda relación nuestra con el mundo, toda relación de conocimiento nuestra con el mundo, como un encuentro entre dos elementos heterogéneos. La multiplicidad del mundo, de las sensaciones del mundo, ¿ya? Y la unidad de un concepto del entendimiento. Es decir, cada vez que nosotros vemos el mundo y decimos, este es un perro, este es un gato, lo que se produce, dice Kant, es un encuentro entre un concepto del entendimiento, podemos decir gato, y una multiplicidad sensible, digamos. Y cómo esos dos elementos que son heterogéneos entre sí, son incompatibles entre sí, uno es heterogéneo, el otro es homogéneo, cómo esas dos dimensiones se pueden encontrar. Y Kant dice, bueno, eso es posible gracias a la facultad de la imaginación. La facultad de la imaginación es esa tercera facultad, distinta de la sensación del mundo y del entendimiento, que unifica, que permite conectar estas dos cosas. Pero al mismo tiempo él nos dice cómo eso es posible, permanecerá como el misterio más profundo, digamos, dice, de la razón humana. Esa es o sea, él dice, eso se produce en la imaginación, que conecta este mundo que es muy diverso, que está siempre cambiando, cambia la luz, los colores, digamos, con un concepto que es siempre unitario. La pregunta entonces, ya no diciéndola con Marx, pero diciéndola con Kant, es ¿cómo es posible que se pueda automatizar, digamos, ese proceso que nosotros ni siquiera entendemos cómo es posible, en el que se conecta una multiplicidad con una unidad de un concepto? Y que hasta hace muy poco, e incluso hasta el día de hoy, habrán autores que seguirán defendiendo esa postura, hasta hace muy poco, esa posibilidad de conectar, podríamos decirlo así, lo universal con lo particular, pertenecía solo a la dimensión, era lo que definía la singularidad humana. Entonces, ahora, ¿y cómo automatizar eso? Bueno, esa es una de las preguntas claves para entender la visión maquínica. Una distinción, ahora vamos a entrar en algunas distinciones un poco técnicas, pero no aburrirlos mucho y que quede lo más claro posible. Una distinción fundamental para entender la visión maquínica es esta distinción entre algoritmos basados en reglas y algoritmos de aprendizaje maquínico. Un algoritmo es una serie de reglas, es decir, una receta de cocina es un algoritmo. Es una serie de instrucciones que si uno sigue paso a paso va del punto A al punto B. Otra manera de pensarlo es un algoritmo, una máquina que tiene una fuente de entrada y una fuente de salida, y son instrucciones, operaciones que ejerce sobre ella. Volvemos al ejemplo de la receta de cocina. Yo tengo como entrada los ingredientes, una serie de operaciones, y el resultado debería ser el mismo cada vez. O sea, si es una buena receta,
y yo sigo esas operaciones al pie de la letra, el resultado debería ser el mismo cada vez. En su mayoría, el lenguaje de computación está basado en algoritmos basados en reglas. Es decir, un programador humano le dice a un computador, si tienes tal información, tú haces tal cosa. Si tienes tal instrucción, tú haces tal cosa. El punto es que, y en base a esas reglas, el computador podrá ejecutar una acción de manera, a una velocidad y a una escala mucho mayor que un operador humano, pero el operador humano, el programador humano, tiene que conocer esas reglas de antemano. ¿Qué significa eso? Dicho de otra manera, significa que algoritmos basados en reglas solo permiten resolver problemas para los cuales un programador humano conoce los pasos necesarios para resolver. Es decir, yo para escribir una receta para hacer un buen pastel de chocolate, yo necesito saber hacer un pastel de chocolate antes de poder programar las reglas necesarias para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Hemos dicho entonces que nosotros no sabemos cuáles son las reglas necesarias para la visión. Sabemos cómo funciona, pero no sabemos cuáles son las reglas necesarias para construir un algoritmo que sea capaz. Es decir, tenemos que descartar de antemano la posibilidad de programar un algoritmo basado en reglas para la visión maquínica. Y es en ese contexto donde aparece esta idea de algoritmos de aprendizaje maquínico. Es decir, algoritmos que programan ellos mismos, digamos, la serie de instrucciones y de operaciones necesarias para llegar del punto A al punto B. Vamos a ver en un minuto cómo es que hacen eso. La idea existe desde los años 50, la idea de aprendizaje maquínico, pero no es hasta fines de los 90, inicios del 2000, donde esa idea, ese concepto que existía desde los años 50, se puede comenzar a concretar primero por los avances en la velocidad, en la velocidad de los procesadores necesarios para programar o para autoprogramar estos algoritmos, pero también por las bases de datos necesarias para hacer este proceso de entrenamiento y de programación. Esas dos condiciones no estaban en los 50 y aparecen recién a fines de los 90 y principios de los años 2000. Bueno, volvamos entonces a nuestro problema de la visión maquínica. Digamos que nosotros queremos programar un algoritmo que reconozca la imagen de este perro. Si yo quisiera hacer eso, yo podría, en un contexto de algoritmos basados en reglas, tratar de pensar, bueno, ¿cuáles son las reglas básicas que el algoritmo tendría que reconocer en esta imagen para decirme que es un perro? Entonces yo podría hacer una especie de modelo como este, donde indico las reglas mínimas que tiene que tener un algoritmo para reconocer a un perro. El problema es que yo podría demorarme, digamos, un buen tiempo en programar eso, podría llegar a un punto en el que efectivamente reconoce que esta imagen de la izquierda es un perro, y después cuando yo quiero llevar ese algoritmo al mundo real, me encuentro con esto. Es decir, con esa diversidad a la cual yo hacía referencia. Donde al final lo que yo tendría que tener es un sistema, es una regla para cada uno de estos tipos de perros, y no solo para el tipo de perro, sino que para cada posición en la que podría efectivamente estar ese perro, para cada ángulo desde el cual yo podría sacar esa fotografía, los cambios de luces, de colores, de tonos, etc. Por lo tanto, tendría que tener una regla para cada particular, lo que transformaría el algoritmo en algo completamente inútil. Y es aquí donde entonces aparece la necesidad de los algoritmos de aprendizaje maquínico. Y eso que el ojo humano y la imaginación humana, la razón humana, como diría Kant, realiza de manera automática o casi automática, es decir, yo veo cada una de estas imágenes y reconozco en ellas un perro, bueno, ¿cómo puedo automatizar ese mismo proceso? Y ahí es entonces donde aparece esta idea del aprendizaje automático o aprendizaje maquínico.
Dicho en términos muy generales, podemos discutir si quieren después en más profundidad en las preguntas esto, pero para no demorarme mucho más en eso. Lo que hace un algoritmo de aprendizaje automático es que yo le entrego millones de imágenes de perros, pero también millones de imágenes de no perros. Pero esas imágenes tienen que estar clasificadas entre imágenes de perro y de no perro. Y a partir de ese set de datos que se llama, el algoritmo va a identificar una serie de patrones y va a entrenar a un modelo. Eso lo va a hacer de manera automática a partir, digamos, de procesos de optimización. O sea, son fórmulas matemáticas de optimización donde el algoritmo va a encontrar la fórmula, la ecuación más eficiente para encontrar el patrón común a todas esas imágenes que dicen perro. Pero por eso tienen que ser millones, y mientras más sean, más preciso va a ser ese algoritmo. Si yo le paso 5 fotos de perros a un algoritmo, él va a encontrar un patrón, pero después cuando vaya al mundo real, no va a ser muy preciso. Y luego, ese modelo que es entrenado se pasa a través de una serie de pruebas donde yo puedo ir probando su eficiencia, y luego lo pongo a funcionar en el mundo real. Pero lo fundamental aquí es la importancia de los datos, de los datos acumulados. O sea, yo necesito, para yo poder entrenar un sistema que reconozca imágenes de perro, yo necesito tener una base de datos que contenga ya miles o incluso, como decía, millones de imágenes de perro. Y solo a través de ese proceso él va a poder identificar y construir las reglas que el programador humano va a desconocer para llegar del punto A al punto B. Ese es un punto fundamental también, porque nosotros decíamos aquí que en los algoritmos basados en reglas, el programador humano debe conocer los pasos para llegar del punto A al punto B. Bueno, en los algoritmos de aprendizaje maquínico, el algoritmo va a definir cómo llegar del punto A al punto B, pero lo va a hacer de una manera tan compleja y a una escala tan grande que incluso después de que el algoritmo está programado y funciona, el programador humano, eso va a funcionar como una caja negra para el programador humano, porque el programador humano no va a poder comprender qué está pasando en su interior. Bueno, voy a avanzar para no demorarme más en esto. Otra distinción, simplemente menciono ahora de manera más breve, una distinción importante es entre el aprendizaje supervisado, es decir, cuando yo tengo bases de datos que ya están clasificadas, o lo que es la versión más contemporánea de esta tecnología que se llama aprendizaje no supervisado, es decir, donde yo simplemente le paso imágenes al algoritmo. Yo ni siquiera tengo que haber clasificado esas imágenes antes, el algoritmo va a empezar a identificar patrones, ¿no? Y esta, digamos, es la tecnología más reciente o la versión más reciente de esta tecnología. Podemos ir en los detalles, entrar un poco más en los detalles técnicos en las preguntas si quieren. Y quisiera cerrar entonces esta primera parte con este chiste, digamos, que fue publicado hace poco en Twitter, digamos, donde alguien postea, dice, primera vez que terminé un puzzle, esta cosa era fácil, digamos. Y alguien le contesta, entonces dice, bueno, esta es la mejor metáfora que he visto para el aprendizaje automático, para los algoritmos de aprendizaje automático maquínico. Es decir, lo interesante para pensar aquí es que, lo interesante de este chiste, digamos, es que precisamente hace visible que la manera en que el algoritmo produce visión, interpreta el mundo, es de manera radicalmente diferente de como nosotros lo hacemos, ¿no? Y lo hace a través de una aproximación estadística, ¿no? Y no a través de la manera en que nosotros, bueno, ni siquiera nosotros sabemos cómo nosotros lo hacemos, pero lo importante es establecer que hay una diferencia entre ambas tecnologías, entre ambas
tecnologías de la visión, podríamos decir, entre la tecnología humana de la visión y la tecnología algorítmica de la visión, y que por lo tanto para entenderla y comprender sus efectos políticos, su dimensión, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, no tenemos que partir por asumir esa diferencia, digamos, y no pensar que es simplemente la automatización de la mirada humana tal como nosotros comprendemos la visión humana. Y pensar esa diferencia me parece que es fundamental. Bueno, terminamos entonces la primera parte. Estoy tratando de estar en el tiempo. Vamos entonces a la segunda parte, donde la idea es pensar, bueno, ¿qué le pasa o cómo tenemos que pensar la relación entre imágenes y poder en este nuevo contexto? ¿Ya? Y esto a partir de la idea, de una intuición inicial, de una hipótesis inicial, de que las categorías que hemos tenido, que hemos heredado de la teoría crítica, de la teoría de la imagen, digamos, de los estudios culturales, etcétera, de la historia del arte, para pensar las imágenes y para pensar la relación entre imágenes y poder, han asumido siempre que la imagen pasa por una visión con mirada humana. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a esta relación? ¿Y qué nuevas categorías necesitamos para pensar esta relación? En el contexto de esta visión sin mirada, como lo dice Virilio, o de imágenes invisibles, como dice Paglen. Entonces aquí los voy a aburrir con 3 citas que tengo, pero que me parece que son citas muy importantes, y les pido paciencia, pero tratemos de ver precisamente qué está presente en esas 3 citas para pensar esto. Estas 3 citas son de este texto de Trevor Paglen del año 2016, que se llama precisamente Imágenes Invisibles. Y que ustedes lo encuentran, de hecho, en la revista La Fuga, encuentran una traducción de este texto al español. Paglen nos dice, las imágenes invisibles y la visión maquínica se están tornando elementos cada vez más presentes. Su rápida expansión comienza a tener un profundo impacto en la vida humana, eclipsando incluso los cambios traídos por la cultura de masa del siglo XX. Aquí el primer punto, es decir, lo que está diciendo Paglen, digamos, la tesis provocadora de Paglen, la tesis fuerte de Paglen es que lo que estaría ocurriendo con las imágenes invisibles y la visión maquínica sería una transformación de la mirada humana aún más radical que aquella que ya ocurrió, o que ya habría ocurrido, con la invención de lo que podríamos llamar, siguiendo a Benjamin, digamos, la reproducción técnica de la imagen. Es decir, la invención de la fotografía, del cine, de la televisión, de la cultura de masas en general, habría transformado radicalmente la visión humana. Pero eso quedaría incluso eclipsado a la altura, con estas nuevas transformaciones que estarían ocurriendo ahora. Ese es el primer punto. Y el segundo nos dice entonces que en este nuevo contexto las imágenes empiezan a intervenir en la vida cotidiana, ya no a través de la representación y la mediación, sino a través de operaciones, activaciones y ejecuciones. Es decir, la representación y la mediación serían las categorías centrales para pensar la imagen en la relación entre imagen y política, entre imagen y poder, en la era de la visión humana. En la era de la visión maquínica, necesitamos pensar la imagen ya no a través de estas categorías, sino a través de las categorías de operaciones, activaciones y ejecuciones. Volvemos entonces al problema de Harun Farokhi de las imágenes, de 2 tipos de imágenes. Las imágenes informativas o contemplativas, representacionales podríamos decir, y las imágenes operativas, que forman parte de un conjunto técnico. Esta es la primera cita, para empezar a pensar esta relación entre imagen y poder. La segunda, también de Trevor Paglen, nos dice entonces, en este nuevo contexto, nos dice Paglen, los productores culturales, podemos leer ahí artistas visuales, audiovisuales, digamos, cineastas, fotógrafos, han desarrollado estrategias muy eficientes, dice, para cuestionar la desigualdad, el racismo, la injusticia en la cultura visual humana.
sea, durante el siglo XIX y siglo XX nos dice, pero no solo, nos dice Paglen, podemos encontrar una cantidad gigantesca de estrategias visuales, estéticas, de poéticas, de prácticas, para pensar, digamos, o para establecer una relación crítica con el mundo, ¿no? Y eso habría que repensarlo hoy. Continúo. Estas estrategias visuales de estos artistas, de estos productores culturales, en el contexto de la visión humana, por lo general, nos dice, aquí volvemos a la cuestión de la representación y la mediación, por lo general explotan las ambigüedades propias de la cultura humana para producir formas de contracultura, para reivindicar derechos, reclamar o expandir el campo de representación de ciertos pueblos o posiciones políticas. El concepto clave aquí es el de ambigüedad. Vamos a ver eso en la siguiente cita. Pero entonces, lo que podemos decir es que la clave, nos está diciendo Paglen, para pensar la relación entre imagen y poder en la era de la visión humana, de la visión humana, reside en la ambigüedad de las representaciones, es decir, en el carácter de mediación de la imagen, ¿no? Y el ejemplo que da Paglen es la obra Semiótica de la cocina de Martha Rosler. Nos dice, el influyente trabajo como ejemplo de práctica y estrategias de contrahegemónicas, contraculturales, en la era de la visión humana. Nos dice, el influyente trabajo de Martha Rosler, Semiótica de la cocina, por ejemplo, presenta la imagen patriarcal de la cocina como una prisión. Estrategias como esta se sostienen sobre el hecho de que la relación, este es el punto de la ambigüedad a la que se refería anteriormente, la relación entre el significado y la representación es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la era de la visión humana, asumimos, o el punto de partida para pensar una política de las imágenes, asume de que la imagen es una mediación del mundo. Es decir, que la imagen y el mundo no coinciden. Y precisamente que la imagen y el mundo no coinciden, es que la imagen posee una dimensión política. O dicho de otra manera, la imagen es un territorio de disputa política precisamente porque es una mediación del mundo y no una representación, una copia directa, una copia perfecta del mundo. Si las imágenes fueran copias perfectas del mundo, no habría una política de las imágenes. Pero precisamente porque la imagen es siempre una mediación del mundo, es que quien se apropia de esa mediación, o la apropiación de esa mediación, es una disputa política. Entonces la industria cultural, la industria del espectáculo, los aparatos de producción de mercancías, querrán naturalizar un determinado orden del mundo a través de ciertas imágenes, como por ejemplo un programa de cocina. Y la disputa por esa mediación, como lo hace Martha Rosler, que va a batallar, va a pelear ese espacio de interpretación del mundo, es posible precisamente porque la relación entre la imagen y el mundo es una relación de mediación y de representación. Es decir, la relación entre el significado y la representación es flexible, como dice Paglen. Es ambigua. Y precisamente porque es ambigua, es objeto de una pugna política. La industria cultural, la industria del espectáculo, las estructuras de poder, nos querrán decir que el mundo es de una manera. Y los agentes, los productores culturales contrahegemónicos querrán interrumpir, desnaturalizar esa mediación del mundo y proponer otras. Bueno, todo eso nos dice Paglen, que sería lo que definiría la política de las imágenes por los últimos 2 siglos, deja de existir en el nuevo contexto de visión magnética. Esto se traduce
nuevamente una tesis aquí polémica de Paglen, en que no haya ninguna, y esto lo dice un artista visual, digamos, este es el punto interesante. Esto se traduce en que no haya ninguna estrategia visual proveniente de la cultura visual humana que permite intervenir de manera evidente y eficiente, diríamos, en el nuevo contexto de visión máquina. Entonces la tarea, dice Paglen, como artista visual, como productor cultural, es qué estrategias políticas inventamos para pensar la política de las imágenes en este nuevo contexto. Bueno, y bueno, una de las operaciones que él hace es precisamente someter la obra de Marta Rosler a un sistema de reconocimiento de imágenes, precisamente para hacer visible esa tensión, esa contradicción entre dos regímenes de la imagen, o dos regímenes de la visualidad. En una obra, en una serie de obras que se llama Un estudio de imágenes invisibles del año 2007. Entonces, la tesis que nosotros hemos tratado de desarrollar en el proyecto es que si la relación entre arte y política en la era de la representación consistía principalmente en interrumpir el vínculo entre significante y significado, es decir, la tarea crítica de los productores culturales era desnaturalizar e interrumpir aquellos significados que habían sido naturalizados por la industria del espectáculo, digamos, como lógica como operación para reproducir determinado orden de cosas, en el contexto de la visión maquínica tendrá que ver, las operaciones tendrán que ver ya no con interrumpir esa dimensión, sino con interrumpir las operaciones de información. Es decir, la operación crítica en el contexto de la visión maquínica ya no tiene que ver con interrumpir las relaciones de mediación, sino con interrumpir las operaciones de información que hacen que estos sistemas funcionen. ¿Ya? Ahora, en el contexto, ese es lo que vamos a ver en algunos ejemplos, y con eso ya vamos a ir cerrando. En el contexto de la producción de imágenes contemporáneas, digamos, por personajes como Paglen y otros que vamos a ver a continuación, que siguen perteneciendo al mundo de la cultura humana, es decir, Paglen y compañía, quienes vamos a ver, siguen produciendo obras para espectadores humanos. Lo que se nos va a hacer visible, por lo tanto, no es simplemente el reemplazo radical de la primera por la segunda, sino precisamente la tensión cada vez más fuerte entre ambas dimensiones. ¿Ya? Y eso es lo que a mí me parece que es fundamental, es pensar estas dos maneras o hacer visible estas dos maneras de pensar la relación entre imagen y poder, precisamente para hacer visible no el reemplazo de uno por otro, sino precisamente la tensión entre ambos. ¿Ya? Y nuevamente, se trata de, a la hora de analizar estos ejemplos, no de decir simplemente, bueno, seguir leyéndolos con las viejas categorías de la representación, pero tampoco simplemente reemplazar la lectura por el mero análisis de sus operaciones de información, porque precisamente estaríamos olvidando el momento en que artistas como Trevor Paglen le devuelven, digamos, devuelven estas imágenes desde el mundo de la visión sin mirada hacia la dimensión de la visión de la mirada humana. Y una manera de hacer visible esta tensión es a través de, bueno, estas tres distinciones que establecen Montero y Donoso para pensar la relación entre tecnología, entre arte, tecnología y política. Y es esta clasificación entre obras que denuncian, obras que desmantelan y obras que experimentan. ¿No? Esa distinción a nosotros nos ha parecido muy útil, precisamente para pensar, como digo, no simplemente el reemplazo de un modo de pensar la imagen por el otro, sino precisamente la tensión que hay entre ambas. Y uno de los puntos, por así decirlo, uno de los puntos que habría que, en cierta manera, corregir o
a la tesis de Paglen es que precisamente, y que ahí, ahí estaría la contradicción del texto de Paglen, es que precisamente el texto de Paglen, bueno, pues como todo texto que propone una tesis inicial, tiene que, digamos, proponer una tesis inicial muy fuerte para luego empezar, digamos, a retroceder un poco. Entonces la tesis de Paglen propone que habría un reemplazo radical de un régimen por el otro, cuando lo que lo está proponiendo es precisamente alguien que es un artista visual. Entonces lo interesante es pensar, no, como digo, el reemplazo radical, sino la tensión que se establece entre ambos regímenes. Entonces voy a dar algunos ejemplos y con esto voy a ir cerrando. El primer ejemplo es del propio Trevor Paglen, que el año 2017 produjo esta obra que se llama Machine Readable Ito, o Ito leída por una máquina. Y a quien vemos en pantalla también a la artista visual y teórica Ito Steyer, quien posó para Trevor Paglen para cientos de fotografías, siempre con el mismo fondo y la misma chaqueta y el mismo peinado, pero cambiando solamente sus expresiones faciales. Y luego sometieron estas cientos de imágenes a un sistema de reconocimiento facial en las cuales hacían visibles las ambigüedades precisamente del algoritmo. ¿Ya? Entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, entonces en algunos le hacía, como en el primero de aquí, que identifique el género, que identifique las emociones, etc. Y en este, por ejemplo, lo que vemos aquí es el análisis de las emociones, de qué emoción estaría expresando esta fotografía, y el algoritmo decide que el mayor porcentaje es aquel de disgusto. Y lo que aparece entonces precisamente es esa tensión entre la dimensión humana de la mediación y la dimensión algorítmica de la información, que reduce toda esa mediación a un mero análisis numérico. Otra obra interesante que quisiéramos mencionar aquí es la obra Probably Chelsea, de la artista canadiense Heather Dewey Hackburn, quien utilizó el ADN de Chelsea Manning para generar 33 retratos algorítmicos. Es decir, utilizó un algoritmo que utiliza la policía en Estados Unidos para generar retratos hablados a partir de rastros de DNA, y utilizó esa tecnología para generar 33 retratos de esta mujer llamada Chelsea Manning, que estuvo involucrada precisamente en los procesos, en los Wikileaks. Fue una de las personas que entregó información por Wikileaks y por eso fue condenada a prisión. Y mientras estaba en prisión se sometió a unas operaciones y tratamientos de cambio de género, y fue en última instancia indultada por Obama. Es un personaje que es muy polémico, y precisamente la operación de Chelsea Manning era, o sea, del artista en este caso, era precisamente mostrar de nuevo las ambigüedades y los sesgos y digamos, y el carácter fallido de estas tecnologías que están siendo utilizadas por la policía y que por lo general tienen un sesgo de género y de clase y de raza a la hora de construir los retratos hablados. Y que lo que hacen, por lo tanto, es más que ser una tecnología neutral para resolver un crimen, son más bien, producen sesgos que terminan reproduciendo y reforzando sesgos que ya están discriminaciones y asimetrías que ya están operando en el mundo real. Una tercera obra que quisiera mencionar aquí es la obra de Rafael Lozano Hemer, Level of Confidence. Level of Confidence es el nombre técnico que se utiliza cuando un algoritmo
para probar la eficiencia de un algoritmo, o más que la eficiencia, es el concepto técnico que se utiliza para que cuando un algoritmo identifica una imagen, dice, bueno, yo reconozco esta imagen con un 90% de certeza. Entonces, Rafael Lozano Gemer, el artista mexicano, utilizó esta tecnología de reconocimiento facial en un sistema donde introdujo, digamos, los rostros de los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron no sé si fue el año 2015, en Oaxaca o en Guerrero, y a través del sistema de reconocimiento facial, el espectador que se sitúa frente a la obra se le ofrece, digamos, un level of confidence respecto de si tuviese el algoritmo que decir cuál de estas 43 personas es la persona que está parada frente a la pantalla, diría, bueno, es esta persona que está aquí y el nivel de coincidencia del algoritmo que el algoritmo ofrece es de tal porcentaje. Y va a mostrar a quien tenga el mayor porcentaje. Entonces, el comentario crítico de aquí de Rafael Lozano es, por un lado, es decir, bueno, ¿cómo en un mundo en el que existen estas tecnologías de vigilancia y de control, es posible que desaparezcan 43 personas y nadie dé una explicación ni pueda dar rastro de aquello? Pero al mismo tiempo está diciendo, cualquiera de nosotros, en un contexto en el cual eso puede ocurrir, cualquiera de nosotros puede ser esa persona. Entonces, y para hacer eso, precisamente, Lozano Gemer se apropia, digamos, precisamente de las mismas tecnologías que los dispositivos de poder utilizan para la vigilancia y el control. Estas dos obras no las voy a mencionar porque se distancian un poco del argumento que hemos desarrollado hasta ahora, y termino con esta última obra que nosotros la hemos estudiado bastante, una obra del artista chileno Felipe Rivas San Martín, que ha colaborado bastante con nosotros, siempre muy, muy generoso. Y él el 2015 realizó esta obra que se llama El sueño neoliberal, en la cual Felipe introdujo la obra, o sea, la fotografía del bombardeo a la moneda del 73 en el algoritmo Google Dreams de Google, y repitió este proceso 17 veces, digamos, o sea, simbolizando uno por cada año de la dictadura. Y lo que vemos entonces a la derecha es la imagen número 17 que produjo el algoritmo. Importante, lo interesante aquí, lo interesante a tener presente es que este algoritmo Google Dream de Google fue un pequeño programa que publicó Google el año 2015, que tenía como función inicial invertir el algoritmo de reconocimiento de imagen. Es decir, como yo les decía al inicio, Google programó un sistema de reconocimiento de imágenes altamente eficiente, tiene un nivel de eficiencia del 99%, que reconoce todo tipo de imágenes, y que sin embargo el algoritmo, los programadores de Google no entienden cómo funciona. Saben que funcionan, pueden medir su eficiencia, pero no entienden cómo está operando este algoritmo. Y por lo tanto, ellos invirtieron el algoritmo para tratar de entender qué estaba pasando en su interior. Una especie de intento por abrir la caja negra del algoritmo. Entonces, lo que hacía el algoritmo, en vez de reconocer, yo le pasaba una imagen de un perro y el algoritmo iba a tratar de reconocer allí un perro, lo que ocurría era que yo le pasaba al algoritmo una imagen cualquiera y el algoritmo empezaba a hacer visibles, a través de estas operaciones reiterativas,
qué tipo de perro estaba apareciendo en esas imágenes. Y aquello que veía lo empezaba a intensificar cada vez más para hacer cada vez más visible, por así decirlo, el esquema o las reglas que ese algoritmo tenía para reconocer un perro, un automóvil, un gato, una banana, etc. Entonces lo que hace Rivas San Martín es pasarle esta imagen al algoritmo de Google y decir, bueno, ¿qué ves allí? Y lo que el algoritmo empieza a ver allí son estas especies de monstruos, digamos, de monstruos, pero que a la vez son reconocibles, digamos, son especies de pagodas, automóviles, rostros de perros, cuerpos de perros, pero siempre con un tono monstruoso, digamos, onírico, ominoso también. Entonces, la relación entre sueño, monstruos, digamos, y algoritmos, o sea, esa es la relación que está tratando de establecer precisamente Rivas San Martín con esta obra que, bueno, nosotros la hemos estudiado en detalle, no vamos a detenernos más en eso, pero después les puedo decir dónde pueden encontrar más información sobre eso. Entonces, ya para cerrar, como conclusión, justo estamos en la hora. Volvamos a la distinción que decía de Montero y Donoso. Montero y Donoso entonces dicen, bueno, para pensar la relación entre imágenes y política, entre arte, tecnología y política en el nuevo contexto, habría que hacer esta distinción entre obras que denuncian, digamos, obras que desmantelan y obras que experimentan. Si volvemos a las obras que denuncian, teniendo estos ejemplos que tenemos aquí, que ya hemos mencionado, podríamos decir que hay obras que denuncian a un nivel de contenido, ¿no? Es decir, obras que a través de su contenido, del contenido de la obra, en lo que tradicionalmente entendemos por el contenido de una imagen y de una obra, denuncia algún fenómeno de importancia política. Puede ser cualquiera, digamos, desde los crímenes de la dictadura hasta el calentamiento global. Pero en este nivel, las obras establecen una relación externa con la política, ¿eh? Como dice Nelly Richard distingue entre la arte y política y lo político del arte. Bueno, esto sería arte y política, es decir, donde la relación entre el arte y la política es una relación externa. Es decir, comunica un mensaje político, pero ese mensaje político existe sin necesidad de la obra. A un nivel más interesante, hay obras que denuncian, pero a un nivel de la representación, como veíamos con el ejemplo de Martha Rosler, por ejemplo. Es decir, establecen una relación interna entre arte y política, esto es lo que Nelly Richard llamaría lo político del arte, es decir, interrumpen o buscan interrumpir la naturalización del vínculo entre la representación y lo representado. ¿Ya? El ejemplo era, por ejemplo, la obra de Martha Rosler, sobre semióticas de la cocina, que lo que busca es desnaturalizar una representación de la mujer e interrumpirla y hacer visible, digamos, su carácter histórico, mediado, representacional. Entonces, esa es una primera distinción fundamental para pensar estas obras, y en relación a lo segundo es que estas obras precisamente son interesantes, porque precisamente hacen visible la tensión entre las obras humanas que pueden hacer esa crítica de la representación y la dimensión informativa que no pasa por esta dimensión, precisamente. Entonces esa tensión es importante. Segundo, estarían las obras que desmantelan, es decir, las obras que hacen visible el funcionamiento interno de la caja negra. Entonces, todas las obras que yo mencionaba cumplen en cierta medida tanto con esta obra que denuncia a nivel de la representación, pero también obras que desmantelan, es decir, que hacen visible el funcionamiento interno de la caja negra. La obra de Paglen, la obra de Felipe Rivas, la obra de Lozano Hemer, o la obra de Dewey Hackborn, todas
hacen visible o quieren hacer visible al espectador humano ese funcionamiento inhumano o no humano de esa caja negra. Y que no es una caja negra porque alguien la quiera esconder de nosotros, es una caja negra porque en su carácter constitutivo no puede sino ser una caja negra. Y tercero, obras que experimentan. Es decir, si las obras que denunciaban a nivel de la representación buscaban interrumpir ese vínculo entre representación y lo representado, las obras que experimentan buscan interrumpir, digamos, la performatividad, es decir, la función de la información y proponer nuevas funciones. Es decir, como decíamos al inicio, si hay hay una dimensión contemplativa o representacional por un lado, pero también hay una dimensión informativa o operacional de estas imágenes. Bueno, las obras que experimentan son aquellas que quieren darle nuevas funciones a estas imágenes, a estas imágenes, a estas tecnologías. Entonces, en las obras que vimos, en todos estos ejemplos que yo di, pero que podríamos seguir sumando, precisamente lo que tenemos es una crítica a nivel de la representación, pero también, o sea, operan a los tres niveles, digamos. Hacen una crítica del nivel de la representación, desmantelan, quieren hacer visible cómo funcionan estas tecnologías, pero también quieren darle nuevos usos y nuevas funciones a estas tecnologías y a estas imágenes. Bueno, entonces, con estas tres, con este desglose, digamos, la idea era un poco mostrar cómo empezar, digamos, esto todavía es un trabajo muy inicial, muy tentativo, digamos, cómo iniciar a pensar la relación entre imágenes y poder, entre imagen y política, o entre arte y política, en este nuevo contexto, digamos, de visión maquínica y de automatización de la mirada. Los dejo, aprovecho, digamos, de hacer un poco de publicidad y los dejo, digamos, invitados a si les interesa este tema, que revisen el sitio de imaginacionmaquínica.cl, que es donde están todos los resultados de este proyecto, y donde están mejor presentados y mejor explicados y en más detalle de lo que yo he podido hacer hoy aquí. Que bueno, con eso termino y nuevamente muchas gracias a Cristian y a la Universidad Católica la Santísima Concepción por la invitación y bueno, veamos preguntas, comentarios. Muchas gracias, Claudio, por la tan interesante y estimulante presentación. Bueno, como dijimos al principio, ¿cierto? La idea es tener un pequeño espacio ahora de preguntas, a ver si podemos establecer algún tipo de diálogo. Y entonces les invito a quienes nos están escuchando a hacer sus preguntas y comentarios tanto en el chat como en el botón de preguntas y respuestas que está abajo del Zoom. Llegó un comentario mientras lo voy a leer. Y también, bueno, la presentación también me genera una serie de ideas y de preguntas que también tengo y podríamos también conversar sobre ellas. Ahora, Iago Porfirio, en el botón de preguntas, deja un comentario, dice: gracias por tu presentación, Claudio, la verdad muy interesante. Eso que traes de la visión maquínica y las imágenes invisibles para pensar en las políticas de las imágenes. Quisiera quedarme más, pero me tengo que ir. Bueno, gracias. Gracias, Iago. Iago va a estar participando también en uno de los paneles del seminario, así que bueno, vamos a estar ahí también con él en otro momento. Bueno, mientras llega alguna pregunta, yo me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Y quisiera quizá hacer también una primera pregunta. Hay algo bueno, hay muchas cosas interesantes, pero algo que me quedó dando vueltas mucho es esta idea de la ambigüedad, ¿no? Este concepto de la ambigüedad presente en la visión humana, sobre todo en relación a esa tensión que tú mencionabas entre estos dos regímenes, ¿no? el de la imagen como representación y el de la visión maquínica, y en eso, digamos, cómo se sitúa la ambigüedad ahí,
Y me preguntaba lo siguiente, y es que me parece que muchas de las operaciones que tienen relación con estas imágenes invisibles, ¿cierto? Producidas por máquina y para máquina, tienden a trabajar sobre, eh, preferentemente sobre lo visible de las imágenes, ¿no? En términos de identificación, eh, es decir, en términos de lo que podemos llamar como el campo de la imagen, ¿no? Y entonces me preguntaba, digamos, ¿qué ocurre en esa relación entre esa imagen invisible y las máquinas? ¿Qué ocurre con el fuera de campo, por ejemplo? ¿No? Con ese espacio que está más allá de los márgenes de la imagen, que es donde, en relación al régimen de la imagen como representación, muchas veces es ahí donde se juega o juega un papel la imaginación del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese fuera de campo, la imaginación en esa relación de la imagen y la máquina? Sí, bueno, muchas gracias, Cristian. Muy potente la pregunta, muy importante. Realmente pones el acento en una cuestión fundamental para pensar, digamos, la relación o la tensión entre estos dos regímenes. Y por una serie de cosas que voy a tratar de sintetizar y ser lo más breve posible. Una razón, bueno, no, voy a tratar de partir en orden para no enredarme. Uno de los textos que para nosotros, o uno de los autores, uno de los referentes que para nosotros ha sido muy importante, ha sido Serge Daney, el teórico de cine, bueno, un teórico cultural en general, francés, que establece en diálogo también con Regis Debray esta idea en los años 90, precisamente del paso de un régimen de la imagen a un régimen de la visualidad. Y la tesis de él es precisamente que lo que va a desaparecer es el fuera de campo. Es precisamente ese, o sea, y él define, digamos, la política de las imágenes, del régimen de la imagen, como las políticas del fuera de campo. Es decir, precisamente el fuera de campo, o sea, lo que no está presente en la imagen, es lo que define, digamos, su potencial político, porque tiene que ver precisamente, como tú dices, con la imaginación humana, y tiene que ver con la posibilidad, dice Daney, del montaje. Es decir, precisamente porque hay un fuera de campo, porque la imagen está siempre incompleta, es que siempre necesita de otra imagen para completar. No, y nunca se va a completar, sino que simplemente va a adquirir sentido en relación siempre con esas otras imágenes. Es decir, el fuera de campo es como podríamos decir, la condición de posibilidad de las imágenes, de la política de las imágenes en el régimen de la imagen humana. Y precisamente lo que define el fuera de campo es, como dices tú, la posibilidad de la imaginación, la posibilidad del montaje, dirá él, y la posibilidad también del contexto. Es decir, es el fuera de campo el que define el contexto de una imagen y el que, por lo tanto, definirá su política. O esa pugna política que hablábamos como esa pugna por la ambigüedad. Entonces, el fuera de campo es fundamental para pensar el régimen o sea, la dimensión política de la imagen en la era de la imagen humana. Y eso es lo que dice Daney. Daney es un texto del 91 también. Daney dice, será precisamente el fuera de campo el que va a desaparecer con el nuevo régimen de la visualidad. En un tono muy similar al de Farocki, digamos, al de imágenes operativas de Farocki, porque lo que dice Daney en el régimen de la visualidad, es decir, el régimen de la visión maquínica, él obviamente no está pensando en esos términos, pero podríamos nosotros decirlo así, la imagen, lo que cuenta de la imagen es la información, digamos, que ofrece respecto de un determinado proceso técnico. Por lo tanto, como muy bien decías tú, solo lo que está dentro del campo de visión es aquello que importa. Y Daney dice algo así como, en una imagen en el régimen de la imagen, lo único que importa es el fuera de campo.
digamos, es decir, todo aquello que no está en la imagen. En el régimen de la visualidad, dice, no hay nada afuera de aquello, o sea, no hay nada que falte ni que sobre en la imagen. La imagen funciona en la medida en que ejecuta una operación técnica. Entonces, esa distinción me parece que es clave también para seguir pensando esta tensión entre, como dices tú, y lo que está mostrando Paglen o lo que está mostrando Felipe Rivas en sus obras, uno podría leerlos como precisamente hacer visible el fuera de campo, digamos, de estas imágenes invisibles. O sea, lo que aparece, lo que ellos tratan de mostrar al mostrar al abrir la caja negra, por así decirlo, es precisamente mostrar ese fuera de campo de estas imágenes invisibles. Precisamente para hacer, de nuevo, no para decir, bueno, no para seguir leyendo las imágenes con las categorías antiguas, ni como para completamente reemplazar las categorías antiguas por nuevas, sino precisamente para hacer visible la tensión entre ambos. Digamos. Así que me parece que sí, que la cuestión del fuera de campo es muy, muy, muy interesante y muy relevante, digamos. Ahora, hay otra cosa, bueno, tenía pensado también preguntarte por algo que dijiste al final, pero lo voy a dejar para después porque se me ocurre otra cosa ahora también mientras tú estabas comentando sobre el fuera de campo, y es que también me preguntaba como, hay un acento en la información, ¿cierto? En esta relación de las imágenes invisibles y las máquinas, el acento parecería puesto en identificar ciertas informaciones visuales, ¿no? Y entonces, no sé si lo abordaron en algún momento en la investigación, pero hay algo que me resuena mucho que tiene que ver con la idea o el concepto de la experiencia, que me parece que va mucho más allá de la información. Entonces, hay algo que parece, y de hecho esto es también parte de ciertas ideas que, por ejemplo, que plantea Giorgio Agamben sobre la pérdida de la experiencia, ¿no? En un mundo que está dominado por la información. Y entonces me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué ocurre o cómo podríamos entender la experiencia en relación a la imagen, ¿no? En esta relación también de imagen-máquina, ¿no? Porque donde el acento precisamente está puesto no en la experiencia, sino en datos, en informaciones concretas, ¿no? ¿Dónde queda la experiencia también en esa relación? Sí, bueno, tienes puras preguntas bien grandes y bien interesantes. Efectivamente, esa otra tensión que nosotros trabajamos, bueno, aquí también por una cosa también de tiempo, parece que me demoré mucho al inicio y dejé menos tiempo para las obras, pero nosotros en una de la obra esta, simplemente la voy a mostrar para que la busquen ustedes. Perdón. En esta obra que no mostré, que se llama Aprendiendo a Ver, de Memo Acten, nosotros precisamente estudiamos esta tensión entre información y experiencia. Precisamente lo que aparece, porque lo que hace Acten es que le enseña a un algoritmo a ver, pero lo entrena con solo un tipo de imagen. Entonces, por ejemplo, él entrena un algoritmo solo con imágenes del satélite, del telescopio Hubble, estas imágenes de alta resolución del espacio. Entonces el algoritmo, cualquier cosa que uno le muestre, por ejemplo estos cables y estos paños, él los va a interpretar como una imagen espacial, digamos, de alta resolución. Entonces uno le puede mostrar las cosas más cotidianas, más básicas, como auriculares, cargadores de teléfono, paños de sacudir, y él va a interpretarlo como una gran experiencia casi sublime, digamos, del espacio. Entonces, aquí lo que, de nuevo, trabajábamos era la tensión entre la experiencia, entre una noción de experiencia que todavía depende de una singularidad humana respecto del mundo, o la posibilidad, digamos, aunque sea especulativa, de una experiencia, de una máquina, de una experiencia maquínica. Y como, de nuevo, aquí lo que vemos es,
abrir la caja negra, pero también experimentar, es decir, experimentar con otros tipos de experiencias. Digamos. Pero también está la experiencia cotidiana del usuario de la obra, de la instalación, que va y que se sitúa frente a esta cámara, esta webcam, y manipula estos objetos y va en tiempo real generando nuevas imágenes. Entonces, hay una cuestión también lúdica ahí como interactiva que es bien interesante de esta obra para pensar precisamente la cuestión de la experiencia. Ahora, de nuevo volvemos a una tensión, digamos, entre una concepción humana de experiencia o antropocéntrica, podríamos decir, de experiencia, desde la cual podemos hacer una crítica, como hace Agamben, digamos, a todos los sistemas de información, a los sistemas de vigilancia y de control moderno, a través de estas nuevas tecnologías, o al mismo tiempo, como hace Acten, digamos, tratar de también experimentar con otras maneras de pensar la experiencia, quizás otras maneras no antropocéntricas o post-antropocéntricas también de pensar la experiencia, que a mí también me parece que es una manera interesante de pensar, también de salir de la dicotomía humano-máquina, digamos, o sentido-información, o experiencia-información, como tratar un poco a veces también de romper esas dicotomías heredadas de la modernidad, y pensar desde perspectivas también como post-antropocéntricas, por ejemplo, como hace Acten en esa obra. Pero también es un tema fundamental, también para pensar la cuestión política. Bueno, llegaron un par de comentarios y una pregunta, entonces los voy a leer. Paola Lagos Lavé dice: felicidades, Cristian, por esta instancia, muchas gracias. Claudio, por tan interesante presentación con la que arranca el seminario. Quisiera saber cuál es tu reflexión, Claudio, acerca de la función política en la producción y distribución de las imágenes analógicas que aún resisten en este contexto algorítmico de la visualidad. Gracias. Sí. Muchas gracias, Paola, por la pregunta. Es una pregunta bien importante, bien interesante, y que también implica como me parece que ciertas, o por así decirlo, que habría distintas perspectivas de cómo pensar eso, y que implicaría también como pensar a qué entendemos también por imágenes analógicas, porque, a ver, lo digo de otro modo. Paglen, quien propone, por así decirlo, en ese texto del 2016, una tesis que, como insisto, propone una tesis probablemente bastante polémica como para luego, para instalar un problema. Digamos. Y Paglen dice hacia el final de ese texto, dice, bueno, y da ejemplos de artistas y de artistas que intentan volver a estrategias analógicas o a sistemas de resistencia analógica contra esta tecnología, y él un poco como que las descarta para decir, bueno, que el desarrollo de estas tecnologías va solo a seguir creciendo y por lo tanto resistir desde las perspectivas pretécnicas o analógicas es una batalla perdida. Esto es lo que dice Paglen. Esto sería una perspectiva la más radical. Otra perspectiva que también sería interesante tener presente y que nosotros trabajamos en parte a través de Flusser, es ver dónde ponemos nosotros el corte, digamos, porque yo no, bueno, quizás tú también podrías después contrarresponder y decir, aclarar también qué estás pensando tú exactamente por imágenes analógicas. Pero alguien como Flusser, que para nosotros también ha sido Willem Flusser, que ha sido un autor importante, diría que el corte no es entre imágenes analógicas, digamos, fotografía analógica o película analógica, digamos, e imágenes digitales, como es un corte que sí establecería alguien como Lehmann, sino que para Flusser el corte es entre imágenes pretécnicas e imágenes técnicas. Por lo tanto, el corte ya habría ocurrido cuando se inventó la fotografía. O sea, para Flusser, todo lo que está ocurriendo hoy ya estaba contenido, digamos, en la fotografía. Entonces, también eso es una perspectiva interesante de considerar. Es decir, Flusser diría, si nosotros seguimos utilizando imágenes
fotográfica o película análoga. Seguimos, o sea, ya lo que él llamará el régimen de los aparatos, ya se inició con la invención de la fotografía. De nuevo, estoy simplemente poniendo cuáles serían como distintas perspectivas de pensar la dimensión de lo analógico. Y la tercera perspectiva, que yo creo que es la más transversal o la más aceptada, sería precisamente esa que establece Manovich entre imagen digital e imagen análoga, digamos. O sea, que el corte ocurre, digamos, en los 90, digamos, o sea, justo en los contextos en que está escribiendo Virilio, digamos, Dan Ey, Regis Debray, Lev Manovich, etc. Que ahí el corte habría ocurrido ahí. Entonces, habría que pensar dónde estaría ocurriendo el corte para pensar, digamos, cuál sería esa función de lo analógico. Desde esta tercera perspectiva, tendría que ver, la más transversal, tendría que ver un poco con lo que recién decía Cristian, o sea, lo analógico tendría todavía esa dimensión de la ambigüedad, de la experiencia, etcétera, en oposición a la información, digamos, la no ambigüedad, las operaciones de la imagen digital. Entonces, no, más que responder la pregunta, creo que te respondo, digamos, con tres posiciones, digamos, que me parece que serían importantes como desde dónde pensar lo analógico, que no es lo mismo, digamos, dependiendo de cada una de estas tres perspectivas. Eso. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero hay un comentario más y una pregunta, y con eso yo creo que podemos ir cerrando. Leo el comentario primero. Dice Juan Solís, excelente tema, felicitaciones Claudio. Me queda muy claro el abismo entre la visión maquínica y la visión humana, quienes habitamos este mundo mediante una visión relacional entre los objetos que nos rodean, una visión fenomenológica de apariencias más allá de lo cuantificable. Y Fabiola Troncoso dice, muchas gracias por la presentación, todo esto me hizo recordar la broma que alguien usó más de 90 celulares para crear una congestión vehicular virtual vía Google Maps. Y pregunta, ¿cómo juega la realidad aumentada que usamos cotidianamente con la visión maquínica? Sí, gracias a ambas. Respecto de lo que dice Fabiola, un ejemplo como ese, por ejemplo, el de usar 90 celulares para crear una congestión, tendría que ver precisamente con estas operaciones que ya no buscan interrumpir, digamos, el nivel de la representación, sino precisamente el nivel de una operación, digamos, el nivel informacional. Digamos. O sea, porque yo entiendo cómo funciona la caja negra de Google Maps, puedo intervenirla. Pero esa intervención ya no ocurre al nivel de la representación, que es el nivel donde el concepto moderno de arte ha habitado, digamos, y estamos interviniendo al nivel de las operaciones, de operaciones técnicas. Entonces, eso respecto de lo primero como un ejemplo de eso. Respecto de la realidad aumentada, es un punto interesante, porque nosotros, bueno, es algo que nosotros no hemos examinado en detalle, lo de la realidad aumentada, pero efectivamente la realidad aumentada, es decir, por ejemplo, un Google Glass que me está mostrando información en tiempo real de aquello del campo visual que yo estoy percibiendo, es interesante de pensar precisamente cómo por un lado en esta tensión que yo mencionaba al inicio, pero también de pensarlo en términos como yo decía al final, de esta especie más bien post-antropocéntrica, de una especie de híbrido, es decir, mostrar, o sea, que así como las máquinas devienen inteligentes, entre comillas, también esas máquinas inteligentes que son los humanos, devienen, digamos, máquinas de información. Entonces, me parece que algo así como la realidad aumentada también requeriría un trabajo como el que hemos tratado de desarrollar nosotros, similar en el sentido de
definir y proponer nuevas categorías para pensar, más allá de las tradicionales dicotomías entre humano y máquina, o entre, digamos, percepción humana y percepción maquínica, o entre el mundo del sentido y el mundo de la información, o el paradigma del sentido, el paradigma de la información, o como decía, el paradigma de la experiencia, el paradigma de la información. Es decir, algo como la realidad aumentada requeriría precisamente como, de nuevo, nuevos marcos para pensar esto más allá de esas dicotomías. Así que también, pero me parece que claro, que es un tema fundamental, otro caso, digamos, de estudio que sería fundamental. Bueno, estamos llegando al fin de esta actividad. Muchísimas gracias, Claudio, bueno, por todo, por las reflexiones, por el tiempo, por las respuestas. Gracias por acompañarnos en este inicio, que ha sido muy, muy potente. Así que, bueno, estamos dando por finalizada la actividad de apertura del seminario. A quienes nos están viendo y escuchando, les esperamos en el primer panel, que va a comenzar a las 12, donde vamos a contar con 3 ponencias. Y bueno, gracias por acompañarnos también. Nos vemos dentro de un rato. Gracias, Claudio. Un abrazo. Muchas gracias, Cristian.